Amantes del boxeo, un saludo muy especial de parte de Carlos Irusta. Un gusto muy grande estar con ustedes, trayendo sobre este pupitre, sobre esta mesa imaginaria, un tema que no deja de ser polémico cuando aparece, y es ¿qué ocurre cuando un boxeador dice no quiero más? Para un sector del público, tal vez minoritario, se trata de un cobarde, un hombre que arruina un espectáculo, y para otros, me incluyo, se trata de una persona que de pronto se quiebra, a veces por problemas psicológicos que no puede manejar o a veces porque siente que ha llegado al límite de sus fuerzas y que arriesgar más no tiene sentido. Sea como sea, hay casos interesantes, siempre atractivos, que hubo que buscar por allí en los archivos especialmente de la memoria, porque hace muy poco Joe Joyce decidió decirle al referí no peleó más. Y de esa manera en Moscú, sin darse vuelta, fue prácticamente lo mismo porque la pelea terminó para él en el 11.º asalto porque no quiso más directamente. Esto es grave, debe ser condenable. Yo abro la puerta si es que hay alguna polémica, creo que no. Cada cual sabe hasta dónde llega. Buscando otros casos, recuerdo uno del año 1997, en una pelea que yo transmití por América, una señal de cable y canal abierto Argentina, en donde Oliver McCall enfrentó a Lennox Lewis. Oliver McCall había sido campeón del mundo y de pronto estalló en una crisis nerviosa, una crisis de llanto, se negaba a seguir peleando, llegó a su esquina, George Benton, que era el técnico, prácticamente quiso obligarlo a que siguiera peleando y él dijo que no. Y de esta manera perdió por nocaut técnico. Pero además luego fue a parar a un hospital neuropsiquiátrico, tenía problemas de adicciones, problemas psicológicos, en fin, no era solamente un caso de miedo a perder o de recibir castigo, y esto también de alguna manera comenzó a marcar el fin de la carrera, que además al ser vista por televisión, yo me acuerdo muy bien que fue un golpe muy fuerte, porque de golpe veíamos a un hombre indefenso, psicológicamente hablando, llorando y diciendo, no quiero más. Algo parecido, pero no igual, pasó con Henry Akinwande, cuando enfrentó también a Joe Louis. En este caso, se dedicó tanto a abrazar, a amarrar, a enmarañar la pelea y a no tirar golpes, que finalmente el árbitro decidió pararla, porque fue una actitud realmente incomprensible, de negación absoluta. Por allí quedan algunos casos tal vez un poco más graciosos porque no sabemos qué pasó. Con el amigo y compañero de ESPN Knockout, Alejo Rivera, estuvimos una vez en Montevideo allá por el año agosto del 2001, en Montevideo, Uruguay, transmitiendo una pelea en el Radisson entre Luis Gali, uruguayo, y Wilfredo Vilches, de Argentina. De pronto, cuando la pelea estaba ahí nomás, le habían bajado un punto a Gali por un cabezazo, el boxeador uruguayo se bajó del ring en el cuarto asalto, en el descanso, y salió corriendo del ring. Y se metió en uno de los salones del Radisson y desapareció. Nunca supimos bien qué pasó, pero estábamos transmitiendo en vivo y la verdad mucho no sabíamos qué decir porque las imágenes habían sido elocuentes y hasta sorpresivas para los cámaras porque el hombre de pronto estaba desapareciendo. Un caso en donde fue el que no quiso pelear muy complicado porque lo acusaron de cobarde muchos, incluso muchos periodistas, fue el de Andrew Golota, el polaco, cuando peleando con Mike Tyson, ¿se acuerdan de esa pelea, no? En un momento dijo que no quería seguir peleando. Y esto fue en el año 2000. Después, más allá de toda la polémica, de las acusaciones y de lo demás, se descubrió que Golota tenía un, una fractura en el pómulo izquierdo y que su visión estaba totalmente en peligro. Y entonces el polaco, que sintió el efecto de todo aquello, decidió no seguir más. A pesar de todo, lo acusaron de cobarde, lo crucificaron. Y a esto voy que a veces hay que tener una cierta cuota de tolerancia,
porque son personas además de boxeadores. Acá tengo yo dos casos más recientes, digo acá en Argentina. Una, la pelea de Lucas Matisse cuando enfrenta a Víctor Postol en California. Yo estuve ahí cuando Matisse de pronto en una pelea que iba perdiendo, pero que era un combate todavía en calor, en caliente, que se podía remontar para Matisse o no, recibió un golpe y se quedó rodilla en tierra y no quiso seguir más. Y fue porque tenía también una lesión, una pequeña fractura que a él en ese momento le trajo una imagen, eso lo dijo después de la pelea, una imagen de si me quedo ciego no voy a poder ver nunca más a mi hija Priscila, y decidió quedarse, no siguió. Fue una actitud en ese momento curiosa para todos, conociendo la pegada de Matisse y todo lo demás, pero la decisión fue absolutamente propia. Y lo mismo pasó con otros matices, hablando de matices, en Las Vegas, yo estuve ahí, cuando Juan Domingo Martillo Roldán decidió no seguir más frente a Marvin Hagler en una pelea en el Hotel Riviera, que fue muy cuestionada por la actitud de lectura que cuando Roldán, después que Hagler le metiera un dedo en el ojo, después de haber caído, fue la única cuenta real que recibió Hagler en su carrera. Le meten el dedo en el ojo a Roldán. Roldán comienza a ver que no ve que no ve, se siente impotente y le dice a Tito que no quiere seguir peleando más, lo cual lo obligó a Lecture a acusarlo, decirle que era cobarde, que tenía que seguir peleando. Le estaba pidiendo lo que él no podía dar, hasta que finalmente, y esto está publicado en la revista El Gráfico, porque me lo contó tiempo después, Roldán decidió tirarse. Directamente salió, no me acuerdo el round, pero lo cierto, décimo, pero lo cierto del caso es que se dejó caer. Y me dejé caer, dijo, porque ya no podía más, era demasiado para mí. Otro ejemplo parecido es el de Robesi Ramírez frente al Divino Espinosa. En el sexto round también comenzó a ver doble, se sintió mal, decidió que esto no era para él y de esa manera desertó de la pelea. Y también, por supuesto, en ese momento llovieron las críticas hasta que se enteraron que tenía una fractura de hueso que, por supuesto, le impedía seguir combatiendo. Usted está pensando que me olvido o me estoy olvidando del famoso no más. No, lo estoy dejando para el final. Para el final tengo una perlita, vamos a ver si ustedes se acuerdan. Lo de Durán y Leonard quedó en la historia. Durán le había ganado a Leonard en la primera pelea en Montreal, en Canadá, y Sugar Ray, que era el organizador de la segunda, la organizó lo más rápido posible y en Montreal, el primer escenario de Montreal, se pasó a Nueva Orleans. Lo cierto del caso que así como Leonard había aceptado la pelea de tú a tú, como suele decirse, a Durán en la primera, para demostrar que él no era ningún invento de la televisión, en esta lo bailó de lejos, lo engañaba con la zurda en punta, ¿se acuerda? Revoleaba a la derecha, iba para acá, para allá. Durán totalmente impotente porque no podía alcanzarlo, de pronto en un momento se dio vuelta y dijo, no quiero más. Ese famoso no más le costó a Durán, por supuesto, que el pueblo panameño que había invadido el aeropuerto de Tocumen cuando había regresado de la victoria frente a Leonard, le diera totalmente la espalda, quedando casi como un misterio. Digo casi porque hay varias versiones. Yo recuerdo haber viajado por la revista El Gráfico a Panamá un tiempo después y Durán me concedió una nota que está publicada en la revista El Gráfico. El fotógrafo era Rodolfo Solari y entonces, por supuesto, era la pregunta. Él venía de esa pelea, de esa derrota. Durán me dijo en ese momento que él había comido mucho, dicen que comía muchísimo, que había comido dos bifes de chorizo con té helado y qué sé yo, el asunto que tenía calambres en el estómago y no podía seguir. Bueno, esa versión fue tal vez la oficial. Además dijo, está publicado en el gráfico, por eso lo menciono, contra la letra escrita no se puede discutir.
que era la primera vez que contaba sobre el tema. Después, con el tiempo, me encontré con él en Mar del Plata y volví a preguntarle, pero de otra manera, comentándole que se decía que él se había dado vuelta, que había dado la espalda a la pelea, entre otras cosas, porque su apoderado, don Carlos Eleta, le había prometido un dinero y en realidad le estaba pagando mucho menos. Y Durán, que tiene a veces esa, o tenía esa costumbre bastante extraña de responder, me preguntó quién era Eleta, como si yo fuera un tonto. Esta es la verdad. Dije, pero si vos no conoces a Eleta, no sé de qué habla, dijo. Y ahí se terminó todo. En la película, que Durán no aceptó del todo, en la biografía de Durán, de Roberto, aparece un episodio similar con referencia a ese dinero que no apareció y a esa espalda que le dio Roberto el Cholo a Leonard, que fue también una humillación porque boxísticamente no lo podía alcanzar de ninguna manera. Me acuerdo que charlando con Sergio Víctor Palma y hablando de ese tema justamente, Palma, que era un guerrero, me dijo, mira, Carlos, a veces hay que ser mucho, pero mucho más valiente para dar la espalda que para seguir peleando. Bueno, y me quedo con la última, la tengo acá, a ver si se acuerdan de esta es rarísima. O no, a ver, vamos a ponernos a prueba. Sé que van a ser sinceros en la respuesta. Curtis Harper y F. Ajagba, ¿se acuerdan? Bueno, eso fue en el 2018. Los boxeadores subieron al ring, los presentaron, quedaron cada uno en su esquina, el referí controló que estuvieran todas las autoridades, los oficiales, los jurados, hizo la señal, tocó la campana y en el momento que tocó la campana, el amigo Harper se bajó del ring. Ni pegó ni recibió un solo golpe y se fue a los vestuarios, lo cual produjo un escandalete, porque ¿cómo podría haber hecho eso? Fue en Minneapolis. Con el tiempo, Harper contó que él había recibido una oferta para pelear por $6.000 si la pelea no era televisada. La pelea no era televisada cuando él firmó el contrato, pero cuando vio que le iban a transmitir por televisión, sintió que tenían que pagarle más. Supongo que lo reclamó y le dijeron que no, me imagino, porque ¿qué hizo para protestar? Simplemente se bajó del ring, no recibió ni un golpe, no dio ninguno tampoco, y tiene que haber sido, supongo, la pelea, entre comillas, más eh, corta de la historia. O sea que a veces el no más involucra siempre detrás una historia que generalmente es dramática, generalmente puede ser misteriosa, y en muy pocos casos, como en el caso del amigo Harper, también demasiado simples. No hay plata, no hay peleo. Show me the money. No le mostraron la plata y Joe Harper se bajó del ring. ¿Y ustedes tienen por ahí algún caso más? Estoy seguro que sí. Así que los espero con estos y con otros temas, todo nuestro equipo, por supuesto, de ESPN Knockout, aquí. Nos seguimos encontrando. Que la pasen muy bien y recuerden, por las dudas, retroceder nunca y rendirse jamás.